Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Se viene la primavera y para aquellos que tienen pensado salir a navegar en las próximas semanas, les vamos a contar cuánto sale asegurar su embarcación y en qué compañías pueden hacerlo. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los principales temas económicos de la semana, en esta ocasión con el economista Carlos Magariños. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como... Y aquí estamos, ya está con nosotros Santiago Chelala, también está Yamila Escala y nuevamente nos está acompañando Julián Siri en esta ocasión para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Y vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Y en los últimos días se registró una suba del dólar paralelo que se acercó a los 10 pesos. Para evitar que la suba continuara, debió intervenir el gobierno. Santiago presenta este tema. Así es, 9.70, 9.80 se consiguió el dólar en el microcentro porteño, después que Guillermo Moreno decidiera, correrse un poco del mercado paralelo y se encendieron las luces de alarma en algunos sectores del Ministerio de Economía. Por eso se tomaron las medidas necesarias para que sobre el fin de la semana pasada el tipo de cambio blue o informal bajara nuevamente a los 9,30, 9,35 pesos por dólar. La señal de alarma que más preocupa es sin lugar a duda la de las reservas internacionales del Banco Central, que han caído por primera vez por debajo de los 37.000 millones de dólares, han llegado a 36.800 millones y esto, genera que haya que ir pensando en que van a estar cerca de los 34.000 la semana que viene, dentro de muy pocos días, cuando se pague el bono que se anunció la Presidenta que se va a pagar el día 12 de septiembre. Son más o menos 2.500 millones de dólares adicionales que van a salir también de las reservas. También, por supuesto, se acercan las elecciones y muchos se preguntan qué es lo que va a pasar después de octubre. Hay muchos rumores, Alejandro, acerca del famoso dólar turista, ¿no? Algo ya se está hablando de esto, de que no puede ser que salga tan barato y hay un déficit muy grande en la balanza de pagos en el sector de turismo. Digo, tan barato ir al extranjero, comprar con tarjeta de crédito y pagar cerca de 6,50 un dólar, que ya se consigue a 9,30 en el mercado informal. Así que todas estas especulaciones han movido bastante el tipo de cambio paralelo. Hubo algunas intervenciones del gobierno sobre la calle Florida, la famosa barra de Boca que tenía ahí una especie de cueva, también fue intervenida por el gobierno. Era impresionante, yo estuve caminando por la calle Florida esta semana y te cuento que había una persona cada 3 baldosas diciendo cambio, cambio, realmente algo muy impresionante, porque no es que había una por cuadra o una cada media cuadra, estaban uno a 1 metro del otro. Por eso es que el viernes el ministro de Seguridad salió a referirse al tema, ¿no? Y dijo que decir cambio, cambio no es un delito, ¿no? Pero mucha gente realmente haciendo este trabajo de arbolitos y arbolitas, porque había muchas mujeres haciendo esta tarea del cambio informal. Bueno, lo cierto es que el tipo de cambio oficial también se está depreciando, estamos hablando de 5,66, una suma anualizada, una depreciación anualizada que uno mira las últimas semanas y da un número de 34%. Es la mayor en los últimos 10 años. Así que sin lugar a duda el dólar va a seguir siendo noticia en las semanas próximas y vamos a estar hablando de eso, a ver qué es lo que sigue ocurriendo en el mercado de cambios. Bueno, como siempre decimos, en tanto y en cuanto el gobierno mantenga este esquema económico, el dólar paralelo va a continuar o va a tender a continuar subiendo. E incluso desde los niveles actuales, lo más probable es que suba más que la inflación. Bueno, vamos a cambiar, vamos a pasar a otro tema. Se viene la primavera y aquellas personas que tienen pensado salir a navegar en las próximas semanas, les vamos a contar cuánto sale asegurar su embarcación y en qué compañías pueden hacerlo. Y qué lindo es tenerlas, ¿no? Pero también hay que pensar que es un vehículo, algo que se puede romper y que puede formar parte de un accidente nada más ni nada menos que en el agua. De allí la necesidad de tener un seguro. No hay legislación vigente al respecto y los especialistas del mercado indican que
el mercado se mueve, la demanda se mueve en realidad cuando ocurren accidentes como los de los últimos años, donde la gente toma conciencia y entonces averigua, pregunta, más allá de las campañas de publicidad que puedan hacer las empresas. No es muy difundido el seguro, pero está. Muchas empresas lo ofrecen y tiene que ver con la responsabilidad civil, la posibilidad de hacerle algo al otro, como así también la posibilidad de robo o de daños parciales y totales. ¿Qué es lo que en este momento tenemos vigente en el mercado para asegurar nuestra embarcación? Como siempre, un ejemplo. En este caso, una Marinta 505 modelo 2013 de un valor de 120.000 pesos con responsabilidad civil, robo total y daños totales. En realidad, robo total, bueno, que no saquen obviamente la embarcación, y daño total, lo que sería una destrucción total de un vehículo. ¿Qué es entonces? ¿En qué valores nos estamos manejando? Bueno, arrancamos con 115 pesos por mes en lo que es Allianz, Sancor ya en 116, Mapfre le sigue con 123, La Segunda 137 y San Cristóbal 148. Por un valor cercano a los 100 pesos ya podemos estar cubiertos ante estas eventualidades. Mercantil Andina 173, Liberty 180 y HDI Seguros 182, ya casi duplicando el valor inicial. Berkeley en 186 y atención porque Mapfre y Mercantil en 204 y en 262 nos ofrecen esto que les decía, la posibilidad de estar cubierto ante daños parciales también, es decir, algo más completo, no si de repente se le fundió la aeronave, la embarcación, pero sí que de repente uno, bueno, tuvo algún problema y puede estar asegurado. En lo que es responsabilidad civil, 120.000 pesos. El mismo valor de la embarcación es lo que se está cubriendo. Y atención, porque si miramos lo que son los valores, en realidad, las personas que suelen manejarse en este tipo de, bueno, que tienen embarcaciones en general, por ahí 100 pesos, 200 pesos, no resulta un dinero muy significativo a la hora de tener que pagar por un seguro. Como así también la persona que trabaja, que la usa tanto en el Delta, en el Paraná, en Zárate, bueno, tampoco termina resultando a fin de mes una suma significativa y guay sí es que puede representar un beneficio en el caso de tener un siniestro. Muy bien, dice Yami, por 100 o 200 pesos ustedes pueden estar protegidos frente a los importantes riesgos a los que están expuestos cuando salen con su embarcación. Recordemos que en los últimos años hubo accidentes con víctimas fatales y en esos casos tienen que hacer frente a un monto de dinero importante para indemnizar a los familiares de las víctimas. Bueno, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales, una semana en la que la noticia más importante tuvo que ver con el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la reapertura del canje de la deuda pública. Julián nos brinda información sobre este tema. Correcto, Alejandro. Esta fue la respuesta del gobierno argentino a lo sucedido en la justicia americana. El evento básicamente fue que rectificaron el fallo del juez Griesa, que básicamente lo que hace es comprometer no solo a la Argentina, sino también a los agentes de pago por parte de la Argentina, que es el Banco de Nueva York, el Bank of New York, y también a los bonistas que hayan reestructurados con respecto a los flujos que pueda emitir Argentina para el pago de futura deuda. Específicamente, la preocupación es para el 2015 con el bono denominado RO15. ¿A qué remite esto? Si Argentina ahora elevó el pedido hacia la Corte Suprema de Estados Unidos, que hay que ver si lo toma o no lo toma, pero de no tomarlo el caso, Argentina, cada pago que emita sería retenido para pagarle a los bonistas, a los conocidos como holdouts y fondos buitres. Exactamente, claro. Eso lo que genera es un default, digamos, sería un default técnico para los que... El famoso default técnico. Default técnico, exactamente. Entonces la propuesta argentina fue cambiar la legislación o cambiar el lugar de pago. De pago, exactamente, en vez de hacerlo en la Plaza de Nueva York, hacerlo en Argentina. ¿Qué dudas surgen esto para los inversionistas? Hay un pequeño problema que es el cepo cambiario. Uno recibe los dólares acá efectivamente, pero ¿cómo hace, llegado el caso, los bonistas que son extranjeros o los que tienen cuentas afuera, cómo hacen para sacar ese dinero de Argentina? Esa es una de las primeras dudas. La segunda duda es el tema de forzar al otro 7% que quedó afuera del canje a unirse. Ofreció un bono par en pesos por el tema de la ley, de la cláusula de no mejor oferta con respecto a los que entraron en los canjes del 2005 primero y 2010 después. No parece muy atractivo el bono par en comparación a la instancia en la que se llegó judicialmente en Estados Unidos. Tienen más para perder que para ganar esos bonistas.
más allá de nuevo de si está bien o mal que los fondos buitres, digamos la operatoria de los fondos buitres, también detrás de esa causa están encolumnados un montón de bonistas individuales y corporativos que arrastraban la deuda previo al default de Argentina. Bueno, veremos qué sucede con esto. Vamos a seguir hablando de este tema en el último bloque con El Economista, pero ahora nos tenemos que ir a un corte, así que nos vamos en instantes, estamos de regreso. Bueno, estamos nuevamente aquí y es momento de responder las consultas que nos han enviado. Vamos a comenzar, como hacemos siempre, con las consultas sobre el estado de las entidades financieras. Por ejemplo, la consulta de Marta de San Telmo sobre la situación del BST. Para Marta, entonces, el Banco de Servicios y Transacciones, que fue la entidad justamente que absorbió hace algunos años la famosa entidad financiera Credilogros. Vamos a ver sus indicadores en pantalla. Patrimonio, 152 millones de pesos, depósitos 1.182 millones y resultados acumulados positivos de 6 millones de pesos. Sin embargo, tiene indicadores de solvencia y de liquidez que están por debajo del promedio del mercado. Asignamos entonces una cara seria para el BST Credilogros. Bueno, cambiamos de tema y tras la derrota en las elecciones primarias, el gobierno convocó a los empresarios, a los banqueros y a los sindicalistas a debatir el modelo económico. Ya se realizaron un par de reuniones y se pretende continuar con esta modalidad. Liliana Zacarías dialogó con la gente sobre la iniciativa. Café Financiero le preguntó al público si considera positiva esta iniciativa y qué resultados se espera de la misma. Y toda iniciativa que implique hablar con toda la gente que está en el poder es buena para pensar cuáles son las salidas para el país. ¿Cree que debería incluir a otros sectores en esta convocatoria? Probablemente al campo, pero los del campo están muy reacios a participar. Tendría que haber sido realizada mucho tiempo antes para mejorar un poquito las condiciones del país. Un poco esta idea de que los candidatos o los precandidatos que han sido exitosos en las elecciones son suplentes y no titulares, bueno, para mí no es del todo cierta, ¿no? Me parece bien que el gobierno llame un diálogo y bueno, no se encierre en su idea que tiene para gobernar. Creo que el actor más importante es el campo, al cual no han convocado. En realidad, ella se tendría que replantear qué es un suplente y qué es un titular, ¿no? No, creo que es todo falso, lo que dice la presidenta es toda una gran mentira. Los convoca, pero hace lo que ella quiere. De la iniciativa del gobierno, hoy por hoy es absurda, porque esto hace años que lo tenía que haber hecho. Me parece que se acordó un poquito tarde, Cristinita. Me parecería muy buena si se concreta. ¿Qué otros actores debería convocar? El campo, porque produce el 60% del Producto Bruto y no están incorporados. Sería muy positivo que se aproveche esta oportunidad para lograr, ¿no?, los acuerdos básicos que se requieren para que el país entre finalmente en una senda de crecimiento sostenible, ¿no? El asunto es que para que esto sea posible se debería extender la convocatoria, como dijeron algunas de las personas, a sectores que no participaron en ella, como justamente el campo, sectores representativos que deben ser tenidos en cuenta y que parece que el gobierno no está dispuesto a que eso suceda, ¿no? Sí, el campo y también partidos políticos. De la oposición, ¿no? Porque recordemos que dialogar es dialogar con aquel que piensa distinto, que no está de acuerdo en todo. Y parece que la presidenta llamó a empresarios, bancarios, gente del sector privado, pero que todos piensan como ella o eran gente que ya venían siendo amigos desde antes, ¿no? Eso es un problema realmente. Bueno, vamos a cerrar el repaso de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales internacionales, contando de la medida que tomó Brasil para combatir la inflación. Julián. Exactamente, el Banco Central del gobierno de Dilma Rousseff decidió subir la tasa Selic hasta el 9%, dada la preocupación de que la inflación se escape. La banda que había fijado era con un techo de 6,5%, el último dato dio 6,2 aproximadamente, y bueno, el interés del Banco Central y del gobierno de centroizquierda de Brasil es mantener la inflación dentro de un campo razonable. La respuesta fue una caída del tipo de cambio del real contra el dólar, que a la Argentina, dentro de todo, le viene bastante bien.
Enfatizamos, ¿no? Justamente se trata de un gobierno de centroizquierda preocupado por la inflación. Combatir la inflación no es algo que hacen solo los gobiernos de derecha o de centro derecha, como a veces se intenta dar a entender aquí en nuestro país. Bueno, vamos a cerrar este bloque con una respuesta a una última consulta, como siempre hacemos, en este caso referida a una compañía de seguros. Para Estefano, que nos consultó sobre la situación de Berkley, compañía que se ubica en el podio en el cierre del ejercicio al 30 de junio, junto a San Cristóbal y La Caja. Estos son los números de esta empresa. Activo 991 millones, pasivo 513 millones, patrimonio 477 millones, resultado positivo de 216 millones, prima 637 millones de pesos e informa 520 juicios con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, vamos a un nuevo corte. Al regreso vamos a estar dialogando sobre los principales temas económicos de la semana con el economista Carlos Magariños. Y aquí estamos ya con la presencia del economista Carlos Magariños para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarme. Pues finalmente esta semana el gobierno avanzó con la reducción del impuesto a las ganancias que venía pesando en forma creciente sobre los salarios como consecuencia de la inflación. Carlos, ¿crees que esta medida restablece el poder adquisitivo de los salarios que había mermado tanto al no actualizarse el mínimo no imponible? Bueno, parcialmente va a tener un efecto que seguramente mejorará, sobre todo en los sectores de menores ingresos, su propensión al consumo, y eso es muy necesario porque ya venían muy retrasados, ¿no? El impacto de la inflación estaba generando, sin ninguna duda, estaba licuando inclusive los efectos de los aumentos salariales, así que es una medida muy bienvenida, muy esperada, y tal vez no todo lo ambiciosa o amplia que se hubiese necesitado, pero bueno, hay restricciones fiscales que atender también. Bueno, ¿te parece, justamente hablando, ¿no?, de las restricciones fiscales, te parecen acertados los impuestos que el gobierno ha anunciado que va a utilizar para financiar esta medida? Bueno, me parece que ha tratado de salir con algo rápidamente. Es evidente que no ha habido tiempo de hacer un estudio pormenorizado y detallado de la estructura impositiva. A mí me parece que en general la estructura impositiva de Argentina requiere un reanálisis, un rediseño integral y completo para bajar la presión impositiva, sobre todo sobre las pequeñas y medianas empresas. Pero concretamente, ¿no?, acá se habló de una cifra que es lo que va a resignar el gobierno en términos de ingresos. Creo las cifras que se barajaban son en torno a los 4.600 millones de pesos. ¿Y considerás que esa cifra se va a recaudar con estos nuevos impuestos? Tengo mis dudas, porque cuando uno hace un análisis impositivo tiene que tener en cuenta la evolución de la actividad. Y como hablábamos el año pasado, esperábamos que este año fuera mejor que el año 2012, pero desgraciadamente y por muchísimas circunstancias internas y externas, esa performance, ese desempeño no se va a verificar. Así que yo tengo mis dudas de que lleguemos a recaudar la misma cantidad que se reduce en ganancias. Nuevos. Carlos, otro de los anuncios de la semana fue la reapertura del canje de deuda. ¿Te parece que es una decisión positiva, que va a contribuir a resolver el problema con los bonistas? Bueno, yo creo que es una decisión que tiene mucho que ver con tomar stock de la realidad, ¿no? Me parece que Argentina, como he dicho muchas veces en este mismo programa, tiene que abandonar los complejos del año 2001-2002 y repensar su estrategia de relacionamiento externo. El fallo de la semana pasada muestra una vez más que esta política que hemos seguido estos años podría haber sido útil al comienzo, pero ya está empezando a mostrar severas inconsistencias que nos van a retrasar muchísimo en el regreso al mercado de capitales. Y eso es algo que, digamos, ningún país puede resistir para siempre. Así que tenemos que tener una estrategia para hacerlo. Me parece que la decisión del gobierno de reabrir el canje y demás, aunque tardía, es esperanzadora en el sentido que permitiría inferir que están tomando nota de la realidad y tratando de ajustarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Yo no vaticino mejoras si el caso fuera a la Corte Suprema de Estados Unidos, cosa que dudo, tengo mis serias dudas de que la Corte lo acepte, pero si lo aceptara no hay ningún dato por el cual pudiéramos pensar que la Corte fuera a revertir los fallos de primera y segunda instancia, ¿no? ¿Vos crees que el gobierno tiene que llegar a un arreglo con los fondos buitres? Bueno, yo creo que los fondos buitres hacen un negocio
que yo no apruebo y que descalifico porque están lucrando en el margen con situaciones delicadas de reestructuración de deuda. Por lo tanto, no me gustaría que ningún comentario mío aparezca fortaleciendo ese tipo de negocio. Pero el negocio que hacen es legal, está amparado por las leyes y justamente... ¿Pero no debería tomarse una decisión política para erradicar este tipo de prácticas? Como por ejemplo, bueno, si la Corte Suprema de Estados Unidos actuara en contra... vengo de una reunión ahora en China que convocó la Universidad de Renmin, una de las principales universidades del país en materia económica y financiera, y en la reunión estuvieron think tanks de todo el grupo de los 20, invitaron a Prospectiva 2020, mi compañía, GVD Network, la compañía americana. Ahí estuvimos discutiendo justamente cómo limitar este tipo de actividades especulativas que dañan la credibilidad del sistema financiero internacional, ¿no? Y cómo aumentar la regulación, por ejemplo, en el sistema bancario, lo que llaman el Shadow Banking System, el sistema bancario en la sombra, que no tiene tantas regulaciones y que fue el origen, la cuna de crecimiento de todos los derivados que después afectaron como un dominó las plazas financieras internacionales a partir de la caída de las hipotecas americanas. Pero bueno, ahora están allí, en nuestra reestructuración están presentes. Ignorarlos o pretender cambiar las reglas nosotros solos del sistema financiero internacional me parece que es muy complicado, ¿no? Vamos a ver que tenemos que lidiar con esa realidad y resolverla. Y más allá de lo que se haya hecho en el pasado, ¿te parece que un cambio de legislación, como propuso la presidenta, puede ser una salida para evitar un default técnico? Bueno, creo que sí, pero vamos a tener muchas dificultades, porque ahora, si hubiésemos hecho esto hace 5 años, cuando las Cortes americanas estaban de buen humor con Argentina, la verdad es que hubiese tenido un efecto fantástico. Pero ahora me da la impresión al leer los fallos que los jueces de primera y segunda instancia están de mal humor con el país. Por lo tanto, una medida buena, que podría haber sido oportuna hace unos años, corre el riesgo de resultar insuficiente para cambiar la dinámica de la relación con los mercados financieros. Al mismo tiempo que la Argentina hace esto con los bonistas, también se está acordando con una empresa norteamericana muy importante como es Chevron, un acuerdo por YPF que bueno llevó a alguna crisis social en Neuquén. ¿Cómo viste ese acuerdo y lo que está pasando con...? Es una muestra más de realismo. Yo creo que todos estos últimos hechos llevan a pensar que el gobierno está tomando stock de la realidad, está aceptando, más allá del discurso, está aceptando en la práctica que hay medidas importantes que tomar para restablecer la relación financiera de Argentina con el mundo. Eso es muy bienvenido porque las empresas argentinas lo necesitan. Nosotros, como te digo siempre, trabajamos en muchos países del mundo. A mí me angustia ver que hay empresas en países limítrofes o países de la región endeudándose del 4 al 5% en pesos nacionales, y que nosotros tenemos que estar pagando unas tasas siderales para un crédito de inversión, que son siderales aún si las consideras en términos promocionales, con los préstamos del Bicentenario, los préstamos especiales que están obligados al sistema financiero. Es decir, volver al sistema financiero en el mundo debe ser visto como una parte más de la estrategia de crear empleos, de industrializar el país. Me parece muy sano haber cambiado deuda en dólares por deuda en pesos, obviamente, porque es una moneda que uno controla. En general, la estrategia financiera puede ser vista como correcta en muchos aspectos, pero como todas las cosas se llevan a la extrema, y eso vale tanto ahora como valía antes para la convertibilidad, generan rigideces que son muy complicadas de superar. Ese es justamente uno de los argumentos que estoy presentando en un libro que acabo de terminar, de próxima aparición, sobre lo que yo considero debe ser la próxima etapa de desarrollo argentino. Bueno, la próxima vez que venís acá nos traes el libro y lo presentamos. Muchas gracias. Pero decime, ¿crees, volviendo al tema de la reducción del impuesto a las ganancias, algunos temen que esta medida tenga algún efecto inflacionario? ¿Coincidís con esta postura? No lo pienso, no tengo la menor impresión de que eso vaya a ocurrir, porque cuando uno mira ahora las ventas en supermercados y las ventas en grandes complejos de shopping, malls, etcétera, la verdad es que no veo un dinamismo peligroso. Al contrario, más bien se ven planchadas, o sea que en todo caso esta reducción permitiría recuperar el consumo perdido en algunos de esos segmentos. Por otro lado, el nivel de actividad no es tan malo como algunos lo pintan. Yo veo los despachos de construcción y la actividad de construcción, que representa un porcentaje importante de la inversión total, creciendo. Está bien que en comparaciones interanuales a lo mejor nos da una medición demasiado optimista, pero yo creo que el año va a cerrar con un crecimiento de entre el 2 y el 3%. En mis números un poco más cerca del 2%. ¿Y esperás que la inflación cierre en torno al 25% como está actualmente de acuerdo a las mediciones independientes? Sí, yo creo que vamos a estar en las mediciones de consenso. No veo una aceleración peligrosa de la inflación en el próximo trimestre, pero claro, como te dije cuando hablamos del dólar la última vez, a veces la situación, el medio ambiente cambia tanto que este tipo de cuestiones se vuelven insoldables, ¿no? Pero hoy no parece que ese fuera el peligro. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber venido. Nos vamos entonces con el análisis
de Carlos Magarinho sobre la decisión del gobierno de reducir el impuesto a las ganancias para los asalariados y la reapertura del canje de deuda pública. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.